Hola, mis amigos, mis amigas del signo de Cáncer. ¿Qué tal, Cáncer? ¿Cómo estás? Vamos a decretar desde ya que excelentemente bien. Claro que sí. Preciosos, preciosas del signo de Cáncer. Semana poderosa, semana potente, llena de sorpresas, llena de abundancia. Vamos a decretarlo, claro que sí. Aquí tu amiga Jenny de Sol Tarot. Tu amiga Jenny de Sol Tarot. Con la gracia de los oráculos y con la gracia del tarot se te dice que tú puedes. Cáncer, tú puedes y lo sabes. Número 3553 para ti. Pues mira, Cáncer, esta semana vas a estar atravesando posiblemente una circunstancia muy poderosa en la que tú vas a sentir ese grito. Claro que sí, aquí, mira ese grito en tu... Me salieron dos, me salieron tres. Esta salió volteada, no la voy a leer y me gusta leer las que se voltean porque son mensajes que van dirigidos para ti. Mira, tú puedes, claro que sí puedes. Esta semana me están hablando de que los poderosísimos amigos y amigas de Cáncer van a estar recibiendo un mensaje muy, muy importante del que posiblemente estés venciendo, estés rompiendo algo, te estés aventurando a algo de lo que tú pensabas que nunca ibas a poder hacer. Puede ser que estés rompiendo algún apego emocional, que estés rompiendo algo que te tenía atado, atada, alguna vinculación tóxica. Fíjate que aquí de este oráculo tan maravilloso y la lectura va a estar profunda porque saqué uno y se me voltearon dos. Iniciaciones del Shambhala. Esto nos habla de retirarse para recargarse, de confiar en el proceso, en el Dharma. El Dharma es aquella energía en la que vamos a trabajar, pero haciendo lo que queremos, haciendo lo que nos gusta, haciendo lo que nos hace brillar, trabajar y ayudar a la vez. Eso se llama Dharma. Es que el trabajo no sea trabajo, el trabajo sea diversión, sea relajación, sea entrega, sea pasión, sea alegría y encima poder recibir ganancias económicas, ayudar a mucha gente. Esto nos habla el Chambala y fíjate que me gusta mucho esta energía porque te puede ser que muchos de mis amigos de Cáncer se vayan a estar retirando o ya se hayan retirado a su cueva para precisamente cambiarse el caparazón, porque el que tenían ya estaba un poquito estropeado. Es para confiar en el proceso. Posiblemente muchos de mis cánceres estuvieron metidos en una cueva sin caparazón, súper vulnerables, súper sensibles, y ahora mismo ese caparazón ha tomado fuerza. Estés confiando en el proceso. La segunda que ha salido tenemos acá, códigos de semillas lemurianas, abrazar la sensibilidad, singularidad y vivir con gracia. Esta energía, fíjate como se entrelazan, ¿no? Abrazar tu sensibilidad. Si te retiraste a la cueva, si te quitaste el caparazón, si tuviste más vulnerable que nunca, si tuviste más vulnerable que nunca, si te sentiste pequeñito, si te sentiste súper, súper sensible, pues fíjate algo que esa sensibilidad la abrazas, se convierte en singularidad, te hace agradecer la vida, vives con gracia y te fortaleces, confiaste en el proceso para entrar en la sala de aprendizaje de guías espirituales, confirmación y grandes lecciones. Wow, semana importante, mensaje importante. Yo voy a extenderme un poco más en este mensaje porque antes de empezar con el tarot, porque no es poca cosa el mensaje que estamos recibiendo. Muchos de mis amigos de Cáncer han entrado gracias a sus viajes espirituales y a su propia condición de ser a, a un despojo, a una especie de despojo de todo lo que llamabas, de todo aquello que te pudiste haber sentido apegado en algún momento. Cosas te han dolido, cosas no tanto, pero las que te han dolido muchísimo. Y esto te ha llevado, gracias a que tú abrazaste tu sensibilidad y agradeciste en todo momento, te ha llevado a una sala de aprendizaje. La sala de aprendizaje nos habla a nivel de semillas estelares, de ese sitio donde los guías espirituales se nos presentan face to face, se nos presentan cara a cara, cuando nos hablan, cuando nos abrazan, cuando nos dicen aquí estamos para ti y por ti. Gracias por permitirnos ayudarte. Confírmanos que quieres que estemos contigo. Y es momento en que tú dices, sí, puedo, claro que sí. Deme la mano y voy a saltar. Grandes lecciones aprendidas, grandes lecciones aprendidas. Aquí hay una lección que se aprendió con honores, con vitoreos, con
con los máximos aplausos de los guías espirituales. Atravesaste un camino difícil, Cáncer. Atravesaste un camino muy difícil que te volvió singular. Si ya todos y cada uno de nosotros somos seres únicos, irrepetibles, tú te has vuelto no solamente único y irrepetible, sino que singular, dentro de lo que cabe, dentro de lo que hay. Eres un ser singular, claro que sí. Wow, vamos a cortar acá porque si no me gasto con estas cartas toda la lectura. Créeme que es muchísima la información. Vamos a empezar. Tenemos aquí, mira, qué belleza, Cáncer. Empezamos tu lectura nada más y nada menos con un 4 de copas. El 4 de copas habla precisamente del signo de Cáncer. Aquí tenemos el signo de Cáncer, fíjate, el signo de Cáncer está acá reflejado. Es una persona que después de mucho estudio, después de mucho dar, de mucho entender y comprender las cosas, puede ver lo que tiene y lo que tiene y que quiere, no tiene por qué ir a por él, sino que esto se le ofrece, se va hacia su búsqueda y tranquilamente puedes esperarte sentada porque va a llegar a ti. Aquí veo mucho estudio, mucho aprendizaje, la luna que te rige, Cáncer también. Aquí esta semana vas a estar con las emociones muy movidas, con las emociones a flor de piel. Mira qué belleza. Mira qué belleza aquí tenemos. Wow, qué energías tan potentes, Cáncer 3. Tenemos nada más y nada menos que la suma sacerdotisa. Tenemos aquí el 3, el 3 la emperatriz, sí señor. Tenemos aquí los procesos cerrados, los procesos culminados. Tenemos a la reina, la diosa que todo lo tiene, que todo lo puede, que todo lo ofrece, que todo lo da. Y por consecuencia, por nivelación energética, todo lo recibe también. Es cuando se da sin esperar nada a cambio. Es cuando se da sin esperar que nos den de vuelta, sino simplemente es dar por amor, dar por la entrega, dar por el hecho de ser. El que no nació para dar no sirve para recibir, algo así. Hay un refrán por allí que va de ese tema. Mira, aquí te están hablando del 8 de oros. El 8 de oros precisamente es esas posibilidades que se están ofreciendo, de esos caminos que se abren. Cáncer, posiblemente muchos de mis amigos de Cáncer vayan a estar recibiendo esta semana la propuesta de una persona muy potente a nivel económico, con mucha estabilidad económica. Una persona posiblemente que desde hace ya tiempo te puede haber estado poniendo un ojo para ofertarte una posición económica o un trabajo o un proyecto o algo, no a nivel de empleado. Fíjate lo que me están diciendo en este momento, no a nivel de empleado. Aquí veo también involucrado en lo que es la parte emocional, la parte sentimental. Es como que, mira, yo te voy a poner en tus manos esto y yo sé que yo voy a poner en tus manos este oro y yo sé que tú lo vas a multiplicar. Algo así me está llegando y tú con toda tu calma, con toda tu felicidad y tu gran sonrisa que te caracteriza, Cáncer, vas a decir sí puedo y lo vas a hacer. Vas a tomar esta responsabilidad con mucha alegría, con mucha felicidad y aquí va a haber una celebración. Vamos a seguir hablando con el tarot. Mira, prácticamente te van a estar proponiendo posiblemente cambio de país, una mudanza, cambiar el sitio donde vives, mudarte, cambiar, puede ser aquí con esta carta me está hablando de que te va a costar tomar una decisión, porque la propuesta es demasiado grande. Fíjate que tenemos el 6 de copas. Cáncer es un signo muy apegado a sus valores, a sus principios, a su familia, a los sitios donde quiere estar, donde ha estado durante mucho tiempo y le cuesta dar un paso o moverse. Pero aquí con el mundo debajo de este maravilloso 8 de oro nos está hablando que la propuesta va a ser cada vez más fuerte, más jugosa. Aquí va a haber insistencia, aquí hay una energía de no frenar, aquí hay poderes que no solamente están de tu lado, sino también de las propuestas que te van a empezar a llegar. Posiblemente te cueste porque tú las emociones las tienes muy afianzadas, muy arraigadas. Tienes tendencia a los apegos emocionales, te voy a decir, porque yo sé, pero vas a tomar una decisión y como el loco te vas a aventurar. Como el loco te vas a aventurar. Me gusta aquí el mundo porque el mundo nos habla de un cierre de ciclo e inicio del otro. De las cartas del tarot, esta es la que mejor me grafica a mí, el mundo, porque el mundo es que recibe al loco. Y cuando el loco deja algo atrás, inicia de cero, pero no es de cero, inicia con todo su aprendizaje y se expone al mundo. Un ciclo se cierra y un ciclo comienza. Wow, Cáncer, me gustaría seguir contigo en esta lectura porque está muy potente, está preciosa. Te quiero mucho y lo sabes, Cáncer. Vamos a cerrar con esta maravillosa carta de aquí de los ángeles, arcángeles.
Me gustaría muchísimo seguir esta lectura. Ángel de la relajación. Deja de pensar en los ansiados resultados y obtendrás lo que realmente deseas. Sí, señor Cáncer, deja de pensar tanto, deja de meditar tanto las cosas una y otra vez, solamente haz lo que dice tu camino, lo que te indica tu corazón en este momento. Lánzate, tú puedes, tú puedes. Cáncer, te quiero mucho, lo sabes. Si te ha resonado esta lectura, dame un like, suscríbete y comenta. Te digo algo, por fin tengo ya mi canal en Telegram para comunicarnos, para hacer lecturas personalizadas. Si te ha gustado, pues tienes el enlace en la cajita de descripciones. Conéctate, hazme las preguntas que necesites, lee lo que hay allí y nos pondremos de acuerdo. Cáncer, te quiero mucho, lo sabes. Mil bendiciones, hasta la próxima semana.